Fue hace unos 450 años uno de los espíritus más inquietos e indomables de la Europa del siglo XVI. Dicho filósofo y astrónomo renacentista italiano desarrolló un espíritu universal con el que intentó abrazar las costumbres de otros pueblos y hacer que la filosofía rompiera las fronteras y volviera a su concepción griega como forma de vida. Asimismo, sus revolucionarias ideas sobre el universo le valieron una implacable persecución hasta su condena a muerte por parte de la Inquisición. En este sentido, según el escritor e historiador Isaac Asimov, su muerte tuvo un efecto disuasorio en el avance científico de la civilización, particularmente a las naciones católicas, pero a pesar de esto, sus observaciones científicas continuaron influyendo en otros pensadores y se le considera uno de los precursores de la revolución científica en la historia de la humanidad. Pero ¿cómo se formó intelectualmente Giordano Bruno? ¿Qué nueva visión sobre el universo desarrolló en el siglo XVI? ¿Qué argumentaba para asegurar que el universo era infinito? ¿En qué sentido aseguraba que la muerte no existe? ¿Por qué tipo de ideas esgrimidas en sus obras Giordano Bruno fue condenado como hereje por la Inquisición? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Óscar Acevedo, arquitecto y profesor de filosofía en la Asociación Nueva Acrópolis de Barcelona. Óscar Acevedo, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de esta heroica vida del astrónomo y filósofo renacentista Giordano Bruno, y hay que apuntar que nació en Nola en 1548, en el seno de una familia noble, y en un pequeño pueblo de la región italiana de la Campania, muy cerca de la ciudad de Nápoles. En este sentido, ¿qué influencia ejerció en él el hecho de crecer a las faldas del volcán Vesubio, Óscar? Como él decía, por su sangre corrían cenizas del Vesubio. Tenía un temperamento bastante vivaz, bastante dinámico, lo cual luego le cargarían problemas, pero también movería media Europa. Tras sus primeros años escolares, Filippo, que era el verdadero nombre de nacimiento de Giordano Bruno, ingresó en el convento dominico de San Domenico Maggiore en Nápoles. Pero, ¿qué tipo de inconformidad manifestó ante las exigencias y los dogmas de dicha comunidad? Este acceso al convento es muy interesante porque eran los centros donde había el conocimiento, la educación, los libros, las grandes bibliotecas, y su espíritu inquieto lo lleva su padre a ingresarlo en este convento, pero no conseguía encajar con determinadas dogmas, imposiciones, el hecho de adorar una gran cantidad de amuletos o de reliquias religiosas que él no consideraba que tuviera mucho sentido. Sí, porque una vez que se ordena, él comienza el ejercicio de sacerdocio, ¿verdad? De sacerdote, pero en sus misas empieza a manifestar ideas heterodoxas sobre los misterios de la Trinidad y otros dogmas de fe, especialmente en cuestión de la resurrección de la carne y de los muertos, ¿no? Sí, se ve que él investigaba, leía muchas cosas, entonces había determinados dogmas impuestos que no le acababan de encajar. Y el tema de la Trinidad no lo comprendía, debatía sobre el tema, y el asunto de esperar una resurrección de los muertos en un futuro para unir de nuevo el alma con un cuerpo ya muerto, lo discutía, lo criticaba, y eso le acarreó muchos problemas. Claro, eso lo llevó a la muerte, siendo incluso sacerdote, ¿no? Y dominico, además. Le llevó a un proceso que ya cuando era estudiante se pasó por alto porque era joven, pero ya siendo sacerdote, exponer estas ideas de forma pública. De forma pública. Bueno, el ingresar en el convento dominico de San Domenico Maggiore fue un hecho que marcó a Giordano Bruno, a Filippo, ¿no? Que es como se llamaba de nombre de nacimiento. ¿Quién le cambió el nombre? Se lo cambió él mismo. Él mismo. Cuando empieza su función sacerdotal. Y luego firmaba en sus escritos Giordano Bruno Nolano, en honor a su pequeño pueblo. Bueno, pues Giordano Bruno, para el resto de su vida, allí conoció a la filosofía de Aristóteles, y en sus aulas había impartido clases del mismísimo gran Tomás de Aquino, ¿verdad? Correcto. Allí había estado Tomás de Aquino, y la enseñanza moral, ética y la cosmovisión del mundo partía principalmente de Aristóteles y de Ptolomeo. Entonces toda la escolástica aristotélica influía. No sé si recuerda la película El nombre de la rosa, sí. Todo ese debate que hay entre el conocimiento y la influencia del aristotelismo. Fantástico siglo XVI. ¿Cuántos buenos autores? Exacto. Y la influencia que luego también recibe él, acepta, adopta de Marsilio Ficino,
Pico de la Mirandola, de todo ese fuego renacentista que había emergido en Florencia. En la Europa del siglo XVI, la fuente del conocimiento era el aristotelismo y en ella la Tierra era entendida como el centro del cosmos. En este sentido, Giordano Bruno había estudiado el aristotelismo desde pequeño y sin duda admiraba sus tratados sobre lógica y ética. No obstante, ¿qué otras posibilidades cosmológicas planteaba Giordano Bruno? Sin duda, él admiraba, ¿no?, a Aristóteles por todo lo que conllevaba a nivel de ética, todo el estudio exhaustivo de la física. Sin embargo, cuando se explicaba el universo, el sistema solar, él veía grandes fallos. Es decir, ya los pitagóricos antiguamente habían hablado de que había un fuego central y que la Tierra circulaba en una órbita alrededor de este fuego. Aristarco de Samos, en el siglo II, hablaba de que era el Sol el que estaba en el centro del universo en ese momento y que la Tierra se movía a su alrededor. Pero todo esto cambia a través de la concepción aristotélico-ptolemaica de Ptolomeo, el gran astrónomo. Entonces él también estaba Copérnico por aquella época y influye enormemente sobre Giordano Bruno y él se plantea que la concepción del mundo como la Tierra estática es por una falsa utilización de los sentidos y de la mente. La mente inquieta de Bruno le llevó desde muy joven a indagar y a consultar otras fuentes, incluso aquellas que estaban en la lista de libros prohibidos. En sus escritos posteriormente va a citar a los pitagóricos, a Platón, Plotino, a Ovidio, a Lucrecio, Virgilio, Séneca, y especialmente los textos egipcios atribuidos a Hermes Trismegisto, los libros herméticos. Él empieza a plantearse y cuestionarse la educación del momento. Considera que no solo se ha subvertido la imagen del universo reduciéndola a criatura finita y limitada, sino que se ha falseado la relación del ser humano con Dios, ¿no? Sí, es una especie de alienación del momento, que se considera que hay un arriba que es bueno, divino y perfecto, y un abajo que es la Tierra, donde está la decadencia, la corrupción. Sin embargo, contradictoriamente, ese abajo es el centro de todo el universo. Entonces, eso le plantea una contradicción porque dice que el universo se describe como algo heterogéneo y jerarquizado. Sin embargo, cuando estudia la filosofía atemporal de los griegos, de Plotino, de Platón, de Pitágoras, y cuando lee los textos herméticos, habla de una vida que lo traspasa todo, de un universo inteligente. ¿Qué motivos llevaron a Giordano Bruno a abandonar el monasterio? ¿Su vida llegó a correr peligro ante el peligro de que fuera acusado de hereje por sus ideas? Sí, cuando está en Nápoles, sabe que hay un proceso en marcha contra él, deja Nápoles, se va a Roma, pero sus amigos le dicen que ya hay noticias de lo que él ha dicho y ha divulgado, por lo tanto él se ve obligado a colgar los hábitos y ahí empieza su periplo por diferentes ciudades de toda Europa. Sí, porque a partir de este momento Bruno, en ese largo periplo por Europa durante los siguientes 15 años, y en primer lugar se traslada a la ciudad suiza de Ginebra, donde apuntará que la filosofía es una empresa noble que no hay que confundir con la pedantería. Claro, él empieza a entrar en contacto con los círculos de la educación, con la universidad, y se da cuenta que los profesores dictan las clases desde el estrado, los alumnos toman nota y tienen una actitud pasiva. Entonces él revoluciona también la educación en el sentido de que el estudiante debe de moverse hacia el conocimiento, no debe conformarse de una forma pasiva, ha de reflexionar, debatir, cuestionarse, y señala, critica y luego en sus diálogos refleja la figura del pedante, que es aquel erudito que lee mucho, que conoce muchas citas latinas y que siempre está presto a enunciarlas, pero que es un saber vacío para él. ¿Qué fue a decir en aquella época? Claro, es que poco a poco fue sumando su carrera hacia... Digamos que no era políticamente muy correcto. No. Bueno, asimismo su siguiente estancia será en la ciudad francesa de Toulouse, en la que consigue una plaza en su importante universidad como lector ordinario, un trabajo con el que da muestras de su gran oratoria y en donde empieza a enseñar con pasión uno de los principales temas de su carrera, como es el arte de la memoria. ¿En qué consistía este arte? Esto era una disciplina que durante la Edad Media y el Renacimiento era muy popular y hubo mucha divulgación, y ya venía de la época antigua. Por ejemplo, hay un tratado también de Cicerón sobre la memoria. Era un método en el que consistía, bueno, entre otras cosas, de imaginarse la construcción de un edificio y construir estancias, espacios en los cuales almacenar información, como un método mnemotécnico de recordar.
Obviamente esto es muy necesario en una época donde los libros son manuscritos que están en sitios retirados, en bibliotecas de difícil acceso, por lo cual al consultarlo pues o escribes, tomas nota o memorizas. Y por otro lado también esta memoria es un desarrollo de esas facultades mentales que nos llevan a un contacto más profundo con el alma, lo que los griegos llamaban mnemosine, la madre de las musas. Es aquellos recuerdos de lo que es realmente importante y trascendente en nuestra vida, recordar lo que vale la pena vivir. ¿A qué se refiere Giordano Bruno cuando habla del sentido regulado? Por ejemplo, relacionado con estas facultades mentales, él decía que era un mal empleo o un torpe empleo de la mente el quedarnos con lo que los sentidos nos transmiten, con la experiencia primera. Es decir, por ejemplo, la idea básica es que la Tierra está quieta y que todos los astros giran a nuestro alrededor, que es plana, está quieta y todo gira alrededor. Él decía, es necesario ir más allá y desarrollar la imaginación, o un sentido regulado, un sentido común, usar la razón, el juicio, que también hablarían los griegos y los romanos, esa facultad de esa mente superior de reflexionar, indagar, no quedarnos con los dogmas establecidos como dogmas de fe, sino constatar por nosotros mismos. Óscar, en París, Giordano Bruno se interesa por diferentes textos herméticos como los de Hermes Trismegisto, en los que se habla de una religión, de la sabiduría y de un conocimiento basado no en la fe, sino en la razón natural. Asimismo, Bruno se convierte en el único filósofo del siglo XVI que buscó darle una fuerza conceptual al hecho de que la Tierra no era un planeta estático, sino que existía un movimiento terrestre, y en este sentido, ¿qué tipo de visión del universo empezó a desarrollar, influenciado también por las ideas del astrónomo polaco Nicolás Copérnico y del llamado sistema heliocéntrico que antes creo que de alguna manera apuntabas? Sí, son muchas cosas ahí reunidas porque por un lado está la tradición antigua. Él no se inventa nada nuevo, parte de una tradición, pero lo que él considera un saber muy profundo de la ley de la naturaleza. Platón, Pitágoras, Egipto, los textos herméticos. Todo aquello de todo está en el todo y el todo está en todo. Lo divino, lo eterno está en todas las cosas. Entonces, ¿por qué el ser humano quiere limitar lo universal, lo eterno, lo divino? Y luego eso lo conjuga con la idea de Copérnico. Copérnico rescata la idea de Aristarco de Samos, pone el Sol en el centro del sistema solar y del universo. Para Copérnico el Sol era el centro del universo y la Tierra la que se mueve, pero aún seguía estando los 7 planetas y la esfera de estrellas fijas equidistantes de la Tierra. Era un universo limitado y Bruno va más allá de esa visión. Dice abiertamente, Copérnico es la aurora que abre el cielo a un nuevo amanecer del saber y de la recuperación del antiguo conocimiento. Pero, ¿por qué Copérnico se queda en la limitación de un universo finito? Cuando lo que nos sugiere el sentido regulado, el sentido común o la inteligencia es que esas estrellas no son puntos, farolitos colgados por Dios para iluminarnos por la noche, sino que son soles. Por lo tanto, a su alrededor giran planetas y no hay una heterogeneidad, sino una homogeneidad. Todo el universo está vivo y hay vida por todas partes. Por lo tanto, no hay un hijo único de Dios, sino infinitos. Y eso, si nos ponemos en los pies de la gente del 1600, después de la Contrarreforma y del Concilio de Trento, hace falta mucha imaginación. Se lo fue ganando a pulso, desde luego, ¿no? Porque ¿cuál es el razonamiento del que parte Bruno para defender la existencia de un universo infinito? ¿Tiene relación también con la propia religión o no? Por supuesto, él, como todos estos filósofos y grandes pensadores, bebían de la tradición y de la cultura de su momento, y todas las religiones hablan de que ese Dios o esa potencia o esa energía es infinita. Entonces el razonamiento es, si la causa es infinita, ¿por qué asumimos que el efecto es finito y limitado? Ha de haber una relación entre causa y efecto o entre potencia y acto. Y además esa limitación también que atribuimos al universo es por una falsa concepción o interpretación de los sentidos. Por lo tanto, si asumimos de que hay vida y que esa vida es inteligente y es eterna y es omnipotente, pues no la limitemos. No está allá arriba y aquí abajo no llega, sino que está en todo, en todos los seres, en todas las cosas, en todo lo manifestado. ¿Cuánto tenemos que agradecer, ¿no?, a figuras como Giordano Bruno, ¿no? Que sí, que murieron en la hoguera o fueron justiciados, ¿no? Algunos por tener estos pensamientos críticos con lo que había por naturaleza asumido, ¿no?, en aquellas épocas, ¿no? Pero que desde luego que gracias a sus trabajos hoy podemos disfrutar de mucha tecnología gracias a aquellos recursos que ellos empezaron a destapar. Por supuesto, sobre todo lo que tú hablabas antes de el romper con una tradición, con una inercia y abrir ventanas a nuevas posibilidades. Él influyó en Kepler, Kepler lo reconoció. Influyó en Galileo, Galileo no lo reconoció por lo que le comportaba. Sabía que también había un proceso contra él, del que luego también tuvo que responder. Pero, por supuesto, abrió las puertas a la filosofía moderna y a la ciencia que cambió a partir de ahí hasta nuestros tiempos.
herméticos. Así pues, Giordano Bruno formuló la idea de vida extraterrestre y de que podían existir otros planetas en el sistema todavía desconocidos y no visibles a simple vista, como así fue en el caso de Urano en el siglo XVIII o Neptuno en el siglo XIX y otros muchos planetas enanos como Plutón, ¿no? Giordano Bruno a través de sus escritos desarrolla una visión orgánica del universo y en este contexto, ¿en qué sentido aseguraba Giordano Bruno que la muerte no existe? Recuperando esa sabiduría antigua que inclusive se emparenta con la China, con el taoísmo y con ese hermetismo. Con la egipcia, sí. Correcto. Todo está vivo y en continua transformación. Es una idea también muy contemporánea. La energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces él decía que no había que temer a la muerte, que el temor a la muerte era por ausencia de la filosofía y que lo que había era transformación. La vida continuaba, es eterna, por lo tanto el verdadero filósofo está dispuesto al cambio y a la transformación. No obstante, se la jugó mucho porque él estudió a Hermes Trismegisto, ¿no? De alguna manera, el libro de Tot. Hermes era Tot, el Tot egipcio, el Hermes griego. Pero, claro, ¿en qué se basaba? Porque Hermes Trismegisto, ¿existió o no existió? ¿Quién fue? ¿Fue verdaderamente un sabio o no? ¿O solamente fue un dios? Ahí se mezcla el mito con la leyenda, con la historia. Pero lo que es interesante es la enseñanza. Esos textos que Cosme de Medici le dice a Marsilio Ficino: deja de traducir de momento a Platón y ponte a traducir estos tratados que vienen de Constantinopla, que eran los textos herméticos, que se lo bebían allí en la Villa Careggi en Florencia y que luego eran libros de cabecera de Leonardo da Vinci y de Giordano Bruno. Por toda esa idea, esa visión natural, cosmológica del ser humano como un ente vivo, consciente, en armonía con el universo. Esa relación de microcosmos y macrocosmos. Y toda esa idea atemporal de la vida que lo traspasa todo está ahí. O sea que el esoterismo de alguna manera le abrió una serie de puertas antes incalculables. Hizo que perdiera parte de esa fe que él tenía asumida desde pequeñito, entrando en un convento, y entró a leer pues escritos esotéricos, ¿no? Herméticos, ¿no? Pues no sé, desde el Kybalión hasta la piedra filosofal y ese tipo de cosas. Claro, que eso le dieron una visión del mundo totalmente diferente a la que él tenía asimilada, o incluso sus contemporáneos de la época, ¿no? Que no leían tanto. Hoy nos sorprende todavía ese tipo de argumentación, ¿no? ¿Cómo no iba a sorprender en el siglo XVI? Era muy sorprendente y muy audaz por toda la inercia de siglos, concibiendo el universo de una manera, y lo que él decía, esa relación entre el ser humano con la naturaleza y el ser humano con Dios, que había sido subvertida o tergiversada. Era mucho riesgo lo que estaba planteando, y aún en día sigue siendo demasiado audaz, porque todavía no sabemos los límites del universo, si los hay. Él llegó a decir que el sol se movía. Eso no lo había dicho nadie, ni Copérnico, que el sol giraba y que por lo tanto las estrellas se movían porque todo está en movimiento. Años más tarde, unas décadas después, Galileo con el telescopio ve las manchas solares y constata que en efecto el sol está girando, como lo supo Giordano. Tras un periplo por varios países, en 1592 Giordano Bruno realiza un retorno más que arriesgado a su querida Italia, dadas las ideas que había defendido hasta entonces. En este sentido, ¿cuál fue el motivo por el que fue detenido en Venecia por parte de la Inquisición? Bueno, el proceso seguía latente y él se había ganado enemigos y también muchos amigos por toda Europa, en todo su recorrido. Cuando está en Frankfurt, en Alemania, recibe la invitación de un noble veneciano llamado Giovanni Mocenigo, que aspira a ser su discípulo. Quiere que le enseñe el arte de la memoria, entre otras cosas, y Giordano Bruno siempre tenía ese deseo, ese anhelo de volver a la península itálica, así que se arriesga y regresa a Venecia. Al poco tiempo se ve que la relación entre maestro y discípulo no es lo que se esperaba ni para uno ni para el otro. Lo traiciona. Sí, porque parece que Giovanni Mocenigo esperaba que le enseñara magia y elementos de poderes ocultos, y los intereses de Giordano Bruno no iban por ahí. Él iba en una formación filosófica profunda. Entonces, al tiempo, Giovanni Mocenigo lo acusa ante la Inquisición y le tiende una trampa. La envidia. Es la envidia, pura envidia, ¿eh? Qué cosas, ¿no? Se enfrentó así a 7 años de cautiverio, ¿verdad, Oscar? Sí, fue un proceso muy duro y muy largo que tuvo 2 partes. Uno en Venecia, en el que es muy interesante porque él llega a asumir su error, entre comillas, al enfrentarse a la religión del momento. Y dice: os he faltado al respeto, pido perdón y me arrepiento. Reconoce que su batalla, su lucha, no es contra la iglesia ni contra la fe, sino contra la idea tergiversada del mundo y de la relación
relación con nuestra parte más importante y trascendental. Entonces él dice que la fe es importante, las iglesias cumplen una función para un reconducimiento ético y moral de gran parte de la población, por lo tanto son útiles. Roma lo reclama. Allí el proceso se encauza por otros caminos. El tema de la nueva herejía, eso de hablar de infinitos universos, infinitos mundos, eso era una nueva herejía que no era aceptable. Además, él habla de la metempsicosis, recuperando la enseñanza pitagórica de la transmigración de las almas, de que la alma es eterna y encarna de cuerpo en cuerpo, evolucionando durante la eternidad. En su última audiencia ante la Inquisición, Giordano Bruno se mantuvo firme, asegurando textualmente que no tengo, no quiero, ni debo arrepentirme de nada. Y en la lectura de la sentencia de muerte, Bruno se dirigió a sus acusadores, buscando uno a uno su mirada para decirles: tembláis más vosotros al pronunciar esa sentencia que yo mismo al escucharla. Qué carácter y qué temple, después de un proceso tan largo y todo lo que ello conlleva, mantenerse firme en lo que él consideraba que no podía ceder. Es decir, en cuanto a temas de fe, cedió de un paso atrás, pero cuando le dijeron que renunciara a eso que él afirmaba sobre el universo y la naturaleza, no podía retroceder porque lo consideraba que era una verdad. Cómo desmentir algo que sé que es cierto. Ahí está también esa autenticidad, no de un teórico o de uno que especula sobre ideas, sino de alguien que es fiel a algo que sabe que es verdad. Él colgó la sotana, colgó los hábitos, ¿verdad?, como sacerdote, como dominico. Eso significa que podía haberse casado, se casó, tuvo esposa e hijos. La verdad es que no lo sé. Él viajó mucho y también habló del amor profundo, de relaciones. Ocurre como otros grandes personajes como Leonardo, que no se le conoce, digamos, una pareja oficial. Se podía haber casado, pero porque él ya no era un clérigo, pero no lo hizo. Giordano Bruno, condenado por hereje, impenitente, pertinaz y obstinado por hablar de un Dios infinito en su bondad, de una tierra divina, por dotar del alma y de vida todas las regiones del universo, fue quemado vivo en la hoguera una mañana de febrero de 1600, en una Roma que celebraba precisamente un año de jubileo. ¡Qué cosas! Un momento de fiesta y de perdón. En la plaza del Campo di Fiori de Roma fueron lanzadas sus cenizas al viento. Ahora en ese lugar se levanta una estatua con la imagen del filósofo. Las cosas de la vida. Y cada año hay flores en la escultura del Campo di Fiori. Quemado vivo por sus ideas. No por crear una secta de luciferinos, de satánicos y hacer misas negras, ni por matar niños, ni... No, simplemente por ideas. Claro, nos cuesta entender, era la manera de la sociedad, porque al fin y al cabo él no iba contra la institución en sí, sino contra la sociedad. Él critica, por ejemplo, la conquista, el proceso de colonización en América, no porque lo haga tal país, tal otro o tal iglesia, sino por lo que él consideraba la decadencia moral de Europa, de cómo la ostentación de un poder para imponer un criterio y pasar por encima del de otros. Mi verdad es la verdad porque es la mía, como los niños, mi juguete es el bueno porque es el mío y el tuyo no es tan bueno porque es el tuyo. Entonces, contra eso es contra lo que él combatió. Es muy duro, pero así era la sociedad en esa época. Hace 500 años de eso, ¿eh? No, hace 2000. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. 4 o 5 abuelos tenemos ahí detrás. O sea, el abuelo de mi abuelo de mi abuelo, y estamos en esa época. O sea, que no está tan lejos esos 500 años, ¿eh? Para la historia de la humanidad fue ayer. Parece mentira, ¿eh? Fue ayer, ¿eh? Si algo podemos, digamos, valorar son los cambios acelerados de los últimos tiempos. Aunque no quiero ser pesimista, pero todavía seguimos siendo intolerantes y todavía hay guerras en el nombre de Dios. Sí, y además un hombre que dio su vida por una verdad y una filosofía que sentía en su corazón. Por eso son las alienaciones de la época. Para nosotros hoy está asumido todo lo que él plantea en ese momento. Aunque por ahí hay gente que dice que la Tierra es plana y que no se mueve. Pero bueno, más allá de eso, nosotros ya lo tenemos asumido porque tenemos una educación, una información, como lo tenían ellos en su momento, sobre unas bases, llamémosle, científicas. Claro. Óscar Acevedo, mil gracias. Muchas gracias, Pedro. Es un honor. Igualmente para nosotros tenerte. Gracias, hombre. Buenas noches. Buenas noches.